So Raven y mi historia comienza en una casa que nunca se sintió realmente como un hogar. Mi madre, una dentista exitosa en una clínica privada, se casó con mi padre, quien trabajaba como gerente en una empresa comercial. Cuando se unieron en matrimonio, papá se mudó a la casa de mamá. Yo llegué un año después y, por un tiempo, todo parecía perfecto. Un día, papá llegó a casa temprano, su rostro retorcido de ira. Renuncié, anunció, arrojando su maletín al sofá. Ese maldito jefe puede encontrar a alguien más a quien mandar. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La casa se llenó con el sonido de la televisión y el clic-clac del control de juegos de papá. El olor a cerveza se volvió una presencia constante. Yo era joven, pero no ciega. Veía cómo la sonrisa de mamá se tensaba cuando llegaba a casa y encontraba a papá tirado en el sofá, rodeado de latas vacías. John, necesitas encontrar un trabajo, decía mamá con la voz tensa. Estoy buscando, Sarah, ¿qué quieres de mí?, gritaba papá de vuelta. No hay nada que se ajuste a mis habilidades y salario. Sus discusiones se convirtieron en un ritual nocturno. Me escondía en mi habitación, con la almohada sobre mis oídos, tratando de bloquear sus voces airadas. Durante sus peores peleas, mamá me enviaba a la casa de la tía Lisa. La tía Lisa vivía a solo 15 minutos en coche, con el tío Mark y mi primo Tommy, que era un par de años menor que yo. Me encantaba estar en su casa, siempre era cálida y llena de risas. El tío Mark nos enseñaba a Tommy y a mí a jugar juegos de mesa, y la tía Lisa horneaba galletas que llenaban toda la casa con el aroma de chocolate y vainilla. Sabes que siempre eres bienvenida aquí, cariño, me susurraba la tía Lisa mientras me arropaba por la noche. No importa qué. Esas palabras eran un salvavidas. Por mucho que amara a mis padres, estar en casa de la tía Lisa se sentía más como un hogar que mi propia casa. Un día, después de una pelea particularmente desagradable, escuché a mamá hablando con la tía Lisa en la cocina. No sé cuánto más puedo hacer esto, Lisa, sollozó mamá. Pero tengo que intentarlo por el bien de Raven. Quise decirle que no tenía que hacerlo, que estaría bien si se separaban, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Después de todo, solo era una niña, ¿qué sabía yo sobre matrimonio y amor? Poco sabía que las cosas estaban a punto de complicarse mucho más. Papá finalmente consiguió un trabajo, pero vino con una trampa, muchos viajes de negocios. Al principio, parecía una bendición. Cuando papá estaba fuera, la casa era pacífica. Mamá me ayudaba con mis tareas y cenábamos tranquilamente juntas. Pero a medida que pasaban los meses, comencé a notar que algo andaba mal. La forma en que el rostro de mamá se tensaba cuando papá llamaba para decir que estaría fuera otra semana, las conversaciones telefónicas en voz baja que tenía con la tía Lisa cuando pensaba que no podía oír. Tenía apenas 8 años cuando mi mundo se derrumbó. Era una tranquila tarde de martes y mamá me estaba ayudando con mi tarea de matemáticas cuando sonó el timbre. Recuerdo la confusión en su rostro al abrir la puerta a un hombre que nunca había visto antes. Señora Thompson, soy Robert Hansen, el jefe de John, dijo el hombre con voz tensa de ira. Observé desde las escaleras mientras mamá lo conducía a la sala. Sus voces eran susurradas, pero podía oír la tensión en cada palabra. Lamento ser quien le diga esto, dijo el señor Hansen, pero su esposo ha estado teniendo una aventura con mi esposa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi las manos de mamá comenzar a temblar. Eso es imposible, susurró. John ha estado en viajes de negocios. El señor Hansen sacó un sobre. Me temo que no. Estas son fotos de ellos juntos. Las fechas, bueno, coinciden con algunos de sus supuestos viajes de negocios. No pude ver las fotos desde donde estaba, pero vi el rostro de mamá desmoronarse al mirarlas. La voz del señor Hansen se suavizó ligeramente. Estoy divorciándome de mi esposa. Pensé que merecía saber la verdad. Haga con esta información lo que desee.
Después de que se fue, encontré a mamá sentada en el sofá, lágrimas corriendo por su rostro. Cuando me vio, rápidamente se secó los ojos. Robin, cariño, necesito que te vayas a quedar con la tía Lisa por unos días, ¿de acuerdo? Su voz temblaba, pero intentó sonreír. Mamá y papá necesitan tener una conversación seria. Asentí, sin saber qué más hacer. Mientras la tía Lisa me llevaba a su casa, no podía quitarme de la mente la imagen del rostro manchado de lágrimas de mamá. Pasaron los días y finalmente mamá vino a recogerme. Papá no estaba con ella. ¿Dónde está papá?, pregunté mientras conducíamos a casa. Los nudillos de mamá se pusieron blancos sobre el volante. Papá y yo vamos a vivir separados por un tiempo, cariño. Nos vamos a divorciar. Sentí una mezcla de alivio y tristeza invadirme. Por un tiempo, parecía que las cosas podrían mejorar. Mamá y yo nos adaptamos a una nueva rutina, solo nosotras dos. Pero luego todo cambió de nuevo. Comenzó con mamá sintiéndose cansada todo el tiempo. Luego llegó el día en que encontró un bulto. Recuerdo estar sentada en el consultorio del médico, sosteniendo la mano de mamá mientras el doctor decía la palabra que cambiaría nuestras vidas para siempre: cáncer. Lucharemos contra esto, Robin, dijo mamá, su voz más fuerte de lo que jamás la había escuchado. Juntas. Pero no estuvimos solas por mucho tiempo, porque justo cuando pensé que había visto lo último de él, papá regresó a nuestras vidas. He cambiado, dijo, de pie en nuestra puerta con un ramo de flores. Quiero estar aquí para ambas. Quería cerrar la puerta en su cara, pero mamá lo dejó entrar. Estaba demasiado cansada, demasiado asustada para seguir luchando. La vida tomó una calidad surrealista después del diagnóstico de mamá. Nuestro hogar, antes ordenado, se convirtió en un torbellino de citas médicas, sesiones de quimioterapia y los intentos de papá de jugar a ser cuidador. Renuncié a mi trabajo, anunció papá un día, sacando pecho como si mereciera una medalla. Alguien necesita llevar a Sarah a sus tratamientos y cuidarte, Robin. Quería creerle, realmente lo hice, pero incluso a los 9 años podía ver a través de su actuación. La casa se volvía más desordenada cada día, con papá solo molestándose en limpiar cuando mamá estaba por regresar del hospital. Robin, cariño, ¿puedes ordenar un poco?, me pedía sin siquiera levantar la vista de su teléfono. Tu mamá viene a casa mañana. Hice lo mejor que pude, pero ¿qué podía hacer realmente una niña de 9 años? Los platos se apilaban, la ropa sucia desbordaba y el polvo se acumulaba en cada superficie. Quería decirle a mamá que pidiera ayuda, pero no podía soportar añadir más preocupaciones a las suyas. Un día, escuché a la tía Lisa hablando con el tío Mark en voz baja. ¿Puedes creer a ese bastardo?, siseó. No renunció, lo despidieron. Su jefe lo echó por acostarse con su esposa. Mi corazón se hundió, era solo otra mentira en una larga serie de engaños. Luego llegó el día que destrozó la poca fe que me quedaba en mi padre. La tía Lisa me estaba llevando a casa temprano, mamá estaba en el hospital para otra ronda de quimioterapia y papá se suponía que me estaría esperando. Entramos a la casa sin tocar. El sonido de risas y muelles de cama chirriando llenó el aire. El rostro de la tía Lisa se puso rojo de furia mientras nos quedábamos allí, congeladas en el pasillo. John Thompson, vociferó. Saca tu trasero aquí ahora mismo. Papá salió tambaleándose de la habitación, apresuradamente subiendo el cierre de sus pantalones. Detrás de él, una mujer que reconocí como la ex esposa del señor Hansen asomó la cabeza, aferrando una sábana a su pecho. Lisa, dijo papá con voz molesta pero casual. Llegaste temprano. La tía Lisa temblaba de rabia. ¿Cómo te atreves? Tu esposa está luchando por su vida y tú aquí, tú. Papá solo sonrió con desdén. Vamos, Lisa. Sarah está enferma. Un hombre tiene necesidades. Sentí náuseas. La tía Lisa abrió la boca para gritar de nuevo, pero papá la interrumpió.
No le dirás a Sarah sobre esto, dijo, su voz de repente fría. Solo empeoraría su condición. No querrías eso en tu conciencia, ¿verdad? El rostro de la tía Lisa palideció. Agarró mi mano y me sacó de la casa. Lamento mucho que hayas tenido que ver eso, Robin, dijo mientras nos alejábamos. Tu padre, él no es un buen hombre. Asentí, sintiéndome entumecida. Lo sé, susurré. Ya no lo amo. Durante el siguiente año, viví en un estado de tensión constante. Iba a la escuela fingiendo que todo era normal. Visitaba a mamá en el hospital, sosteniendo su mano y contándole sobre mi día, omitiendo cuidadosamente cualquier cosa sobre papá. Y luego, una fría mañana de otoño, llegó la llamada. Mamá se había ido. Sentí que me ahogaba, luchando por aire en un mundo que de repente no tenía sentido. La tía Lisa me sostuvo mientras sollozaba, mientras papá simplemente se quedaba allí, luciendo casi aliviado. El día que enterramos a mamá fue el más difícil de mi vida. Me quedé allí, entumecida y vacía, mientras bajaban su ataúd al suelo. Papá montó todo un espectáculo, sorbiendo y secándose los ojos con un pañuelo. Una semana después del funeral, nos reunimos con el abogado de mamá. Me senté allí, tirando de un hilo suelto en mi vestido negro, mientras el abogado aclaraba su garganta y comenzaba a leer. A mi amada hija Robin, dijo, le dejo todas mis posesiones terrenales, incluyendo nuestra casa familiar y todos mis ahorros. La habitación quedó en silencio absoluto. Miré hacia arriba, confundida, para ver el rostro de papá tornándose de un feo tono púrpura. ¿Qué demonios? Explotó. Eso no puede ser correcto. Soy su esposo. El abogado se ajustó las gafas. Me temo que todo está muy claro, señor Thompson. Su hija hereda todo. Podrá administrar la propiedad a partir de los 18 años. Papá se volvió hacia la tía Lisa, que estaba sentada a mi lado. Tú, gruñó. La pusiste a hacer esto, ¿no? La envenenaste contra mí. La tía Lisa simplemente lo miró, sus ojos fríos. Sarah te conocía, John. Te conocía mejor de lo que piensas. Salimos de la oficina con papá todavía despotricando. Durante los siguientes días, apenas me miró, como si yo fuera quien lo había traicionado. Pero yo estaba demasiado perdida en mi dolor para importarme. Pasaron 3 meses arrastrándose. Estaba sentada en mi habitación una tarde, hojeando un viejo álbum de fotos, cuando escuché risas desconocidas desde abajo. Curiosa, bajé sigilosamente para encontrar a papá en la sala con una mujer que reconocí muy bien, su amante, la ex esposa del señor Hansen. Robin, dijo papá, su voz falsamente alegre. Ven a conocer a Candy. Ella va a vivir con nosotros ahora. Candy me dio una amplia sonrisa falsa. Hola, cariño. Deberías llamarme mamá a partir de ahora, ¿de acuerdo? Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Ella no es mi madre, escupí. Durante los siguientes días, Candy se dio a la tarea de arrasar nuestra casa. Observé, impotente y furiosa, mientras guardaba todas las fotos de mamá, sus chucherías, todo lo que hacía que la casa se sintiera como un hogar. Necesitamos hacer espacio para nuestra nueva familia, canturreaba, ignorando mi mirada furiosa mientras metía otra caja de las cosas de mamá en el ático. Me retiré a mi habitación, aferrándome a las pocas fotos de mamá que había logrado salvar. Mientras me sentaba allí, rodeada por los últimos vestigios de la presencia de mi madre, hice una promesa silenciosa, no dejaré que la borren. La vida en lo que solía ser mi hogar se volvió cada vez más insoportable. Papá y Candy se instalaron en un estilo de vida de indulgencia perezosa, nunca trabajaban ni un día, contentos de vivir del alquiler del apartamento de Candy y de la asignación mensual que llegaba a mi cuenta, dinero que mamá había dejado para mi cuidado. ¿Ves, Robin?, decía papá, echado en el sofá con una cerveza en la mano. Esta es la buena vida. No hay necesidad de matarnos trabajando como lo hizo tu madre.
Candy no era mejor, pasaba horas comprando en línea, llegando cajas de ropa y maquillaje casi a diario. Nos merecemos cosas bonitas, decía, modelando otro vestido nuevo. Mientras tanto, yo crecía y mi ropa me quedaba pequeña, mis zapatos se caían a pedazos. Cuando pedía dinero para comprar nuevos, papá fruncía el ceño. Cristo, Robin. ¿Nunca dejas de crecer? ¿Sabes lo caro que es criar a una adolescente? Se iban de vacaciones lujosas, dejándome atrás con la tía Lisa y el tío Mark. Parte de mí se sentía aliviada de escapar de la atmósfera tóxica en casa, pero otra parte sentía la punzada del rechazo. Cuando se acercaba mi 16º cumpleaños, me di cuenta de que no podía confiar en papá para nada. Necesitaba mi propio dinero, mi propia independencia. Fue entonces cuando vi el cartel de Se Busca Ayuda en la ventana de la cafetería de Joe. Ese primer turno fue brutal. Mis pies dolían, mis brazos ardían de cargar bandejas y llegué a casa oliendo a pozos de café y jabón para platos. Pero sentí una chispa de orgullo que no había experimentado en años. Cuando recibí mi primer cheque de pago, casi lloré. No era mucho, pero era mío. Lo había ganado. ¿Qué es esto?, preguntó papá un día, notando mi nuevo teléfono. ¿De dónde sacaste el dinero para eso? Tengo un trabajo, dije, preparándome para su reacción. Resopló. ¿Un trabajo? ¿Para qué necesitas un trabajo? Te proveemos todo lo que necesitas. Me contuve de soltar una risa amarga. Me proveían lo mínimo, gastando la mayor parte de mi dinero en ellos mismos. Pero me encogí de hombros. Quería algo de dinero extra. A medida que pasaban los meses, trabajé todos los turnos que pude. Ahorré cada centavo, escondiendo el dinero en una caja con llave bajo una tabla suelta en mi habitación. Poco a poco, me hice de un guardarropa de ropa que realmente me quedaba, compré útiles escolares sin tener que suplicar, me di pequeños lujos como libros y materiales de arte. Más importante aún, estaba construyendo algo más, confianza, independencia y una ardiente determinación de tomar el control de mi vida. A medida que se acercaba mi 18º cumpleaños, una sensación de anticipación me llenaba. La libertad estaba tan cerca que casi podía saborearla. Pero la vida, como había aprendido, tenía una forma de lanzar curvas cuando menos lo esperabas. Comenzó con el sonido de martilleo y perforación. Llegué a casa de la escuela un día para encontrar la casa en caos, con trabajadores entrando y saliendo. ¿Qué está pasando?, pregunté, esquivando a un hombre que cargaba un cubo de pintura. Candy se acercó caminando lentamente, su rostro sonrojado de emoción. Agarró mis manos, sus ojos brillando. Oh, Robin, tenemos noticias maravillosas. Vamos a tener un bebé. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Papá apareció detrás de ella, sonriendo de oreja a oreja. ¿No es genial, pequeña? Vas a ser hermana mayor. Forcé una sonrisa, sintiéndome más sola que nunca. Sí, genial. A medida que pasaban las semanas, observé cómo transformaban la casa. Llegaron nuevos muebles, se repintaron las paredes y artículos para bebé empezaron a aparecer por todas partes. Me sentía como un fantasma en mi propio hogar, invisible y no deseada. Entonces, un mes antes de mi 18º cumpleaños, todo se desmoronó. Llegué a casa de la escuela exhausta después de un largo turno en la cafetería para encontrar la puerta de mi habitación cerrada. Un lindo letrero colgaba en ella, leyendo habitación del bebé en letras pasteles. Papá, Candy, llamé, una sensación de temor llenándome. Aparecieron desde la sala, el vientre embarazado de Candy liderando el camino. Papá tenía una extraña expresión en su rostro, una mezcla de satisfacción y determinación. Robin, dijo, su voz extrañamente formal. Candy y yo hemos estado hablando. Necesitamos tu habitación para el nursery. Creemos que es mejor que te mudes. El mundo pareció inclinarse en su eje. ¿Mudarme?
¿Pero a dónde se supone que vaya? Candy se apresuró, empujando una maleta en mis manos. No te preocupes, empaqué tus cosas yo misma. Deberías agradecerme, en serio. Me aseguré de incluir todas tus cosas importantes. Abrí la maleta, viendo un revoltijo de ropa y algunos artículos personales. Todo lo demás, mis libros, mis materiales de arte, los recuerdos de mamá, habían desaparecido. Pero esta es mi casa, balbuceé, las lágrimas llenando mis ojos. El rostro de papá se endureció. Ya no. Es hora de que crezcas, Robin. Huí con la maleta en mano, lágrimas corriendo por mi rostro. Me encontré en la puerta de la tía Lisa, sollozando mientras le contaba lo que había pasado. El rostro de la tía Lisa se volvió tormentoso. Esos. Tomó una profunda respiración, calmándose visiblemente. No te preocupes, cariño, te quedarás con nosotros. Esto no ha terminado. Se dirigió al teléfono y llamó a su abogado, explicando la situación con palabras rápidas. Me senté en el sofá, sintiéndome entumecida mientras hablaba. Finalmente colgó y se volvió hacia mí, una luz feroz en sus ojos. Robin, escúchame. Esa casa es tuya. Tu madre te la dejó, ¿recuerdas? No puedes administrarla oficialmente hasta que cumplas 18, pero en un mes podrás hacer lo que quieras con ella. Una chispa de esperanza se encendió en mi pecho. Entonces, ¿no pueden simplemente echarme? La tía Lisa negó con la cabeza. No, no pueden. Y una vez que cumplas 18, puedes echarlos a ellos. Por primera vez en años, sentí una sonrisa real y genuina, extenderse por mi rostro. Un mes, dije, mi voz más fuerte de lo que esperaba. Solo un mes más. Mientras me instalaba en la habitación de invitados de la tía Lisa esa noche, sentí una mezcla de emociones, ira, dolor, pero también una creciente sensación de determinación. Papá y Candy pensaban que habían ganado, que finalmente se habían deshecho de mí, pero no tenían idea de lo que se avecinaba. La mañana de mi 18º cumpleaños amaneció clara y brillante. Me desperté sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo, sabiendo que hoy sería el día en que todo cambiaría. El tío Mark llevó a la tía Lisa y a mí a la casa, mi casa. Al llegar, respiré hondo, preparándome para lo que vendría. Nos dirigimos a la puerta principal y llamé con fuerza, mi corazón latiendo en mi pecho. Después de un momento, la puerta se abrió de golpe. Papá estaba allí, su rostro oscureciéndose al vernos. Detrás de él, Candy apareció, su vientre embarazado aún más grande de lo que recordaba. ¿Qué están haciendo aquí?, exigió papá, sin siquiera reconocer que era mi cumpleaños. Enderecé mis hombros, mirándolo directamente a los ojos. Es mi cumpleaños hoy, papá. ¿O lo olvidaste? Él gruñó. Eso no explica por qué estás aquí. Sin una palabra, le entregué el sobre que contenía el aviso de desalojo. Su rostro se puso rojo mientras lo leía, sus manos temblando de ira. ¿Qué demonios es esto?, gritó. Es un aviso de desalojo, dije calmadamente. Tienen un mes para desalojar el lugar. Candy estalló en lágrimas. No puedes hacer esto, gimió. Estoy a punto de dar a luz, ¿a dónde se supone que vayamos? Sentí una punzada de culpa, pero la dejé a un lado. Tienes un apartamento, ¿no? El que has estado alquilando. No estarán sin hogar. Comenzaron a gritar entonces, llamándome cruel, desagradecida, un monstruo. Mantuve mi posición, la tía Lisa y el tío Mark a mi lado en apoyo. No nos iremos, gritó papá. Esta es nuestra casa. Di un paso adelante, empujándolos para entrar a la casa. No, no lo es. Es mi casa, y si no se van voluntariamente, no tendré más remedio que involucrar a la policía. Papá balbuceó. Invertí dinero en este lugar, todas las renovaciones. Con el dinero de mamá, le recordé.
No has gastado ni un centavo de lo tuyo. Se lanzó hacia adelante, pareciendo que realmente podría golpearme, pero el tío Mark se interpuso entre nosotros. Papá retrocedió de inmediato, la pelea desapareciendo de él. Candy, todavía sollozando, tiró del brazo de papá. John, ¿qué vamos a hacer? Los inquilinos de mi apartamento no se irán por un mes. Me encogí de hombros, sintiendo una frialdad que no sabía que poseía. Eso suena como un problema tuyo. Pero honraré la ley, tienen un mes a partir de hoy, ni un día más. Los dejamos allí, sorprendidos y enojados. Mientras nos alejábamos, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Por primera vez en años, sentí que tenía el control de mi vida. El mes siguiente a mi 18º cumpleaños fue una guerra de desgaste. Papá y Candy, amargados por su desalojo inminente, hicieron todo lo posible por hacer mi vida miserable. Accidentalmente rompían platos, dejando fragmentos para que yo limpiara. Llegaba a casa para encontrar las paredes recién manchadas con salpicaduras de pintura, siempre lo suficientemente pequeñas para ser consideradas accidentales. La casa en la que había crecido, el hogar que mi madre había cuidado con amor, se estaba convirtiendo en un campo de batalla. Ups, decía Candy con falsa inocencia después de derribar otro jarrón. El embarazo me hace tan torpe. Apreté los dientes y aguanté, contando los días hasta que pudiera recuperar mi espacio. Entonces, un día antes de que se cumpliera su mes, Candy entró en trabajo de parto. Observé desde mi ventana mientras papá la llevaba apresuradamente al coche, acelerando hacia el hospital. Se formó un plan en mi mente. Pasé las siguientes horas en un torbellino de actividad. Empaqué sus pertenencias, cada camisa, cada chuchería, cada recordatorio de su presencia. Cargué cajas al garaje, llenándolo hasta el tope. Luego llamé a un cerrajero para cambiar las cerraduras. Al caer la noche, escuché un coche detenerse, voces airadas llenaron el aire, seguidas de golpes en la puerta. «Robin, abre esta puerta ahora mismo», bramó la voz de papá. Me paré al otro lado, el corazón latiendo con fuerza pero la resolución firme. Su mes ha terminado. «¿Estás loca?», gritó. «Tenemos un bebé recién nacido. No puedes hacer esto». Los lamentos de Candy se unieron al alboroto. «Por favor, Robin, ten corazón». Por un momento, dudé, pero luego recordé todas las veces que no me habían mostrado misericordia ni consideración. «Sus cosas están en el garaje», les grité. «Les sugiero que las tomen y se vayan a su apartamento. Si no se han ido en una hora, llamaré a la policía». Me lanzaron insultos, llamándome de todo, pero me mantuve firme. Una hora más tarde, observé desde la ventana mientras cargaban sus cosas en el coche, papá con el rostro enrojecido de furia, Candy acunando a su recién nacido y lanzándome miradas venenosas mientras se alejaban. Sentí una mezcla compleja de emociones, alivio, tristeza y una sensación de finalización. Un capítulo de mi vida había cerrado y uno nuevo estaba comenzando. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Limpié la casa de arriba a abajo, borrando cada rastro de la presencia de papá y Candy. Restauré las fotos de mamá a sus lugares legítimos, sintiendo su presencia conmigo mientras reclamaba nuestro hogar. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, tomé la decisión de vivir en las residencias estudiantiles. Quería experimentar la vida, estar rodeada de gente de mi edad después de años de aislamiento. ¿Estás segura de que quieres alquilar la casa?, preguntó la tía Lisa mientras me ayudaba a mudarme a mi dormitorio. Asentí. Es algo práctico. Además, no creo estar lista para vivir allí a tiempo completo todavía. Demasiados recuerdos. Ella apretó mi hombro. Lo entiendo. No te preocupes, le echaré un ojo por ti. Mientras me adaptaba a la vida universitaria, sentí una libertad que nunca antes había conocido. Hice amigos, me uní a clubes, me sumergí en mis estudios. El peso que había estado cargando durante años comenzó a levantarse lentamente.
Una noche, mientras estaba en mi dormitorio estudiando, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de papá. Era lo primero que sabía de él desde el desalojo. Candy y yo estamos teniendo dificultades, decía. El bebé necesita cosas. ¿Puedes ayudarnos? Miré el mensaje por un largo momento, una tormenta de emociones recorriéndome. Luego, con un clic decisivo, bloqueé su número. Algunos podrían llamarlo cruel, pero sabía que era necesario. No podía sanar si mantenía esa toxicidad en mi vida. Mamá me había dado las herramientas para construir un futuro mejor y tenía la intención de honrar su memoria haciendo justamente eso.